Antecedentes. Muy buenas noches, vamos a iniciar con los antecedentes del virreinato. ¿Bien? ¿Cuáles son los antecedentes de este virreinato? Muy buenas noches con todos, estudiantes, buenas noches. Vamos a ver ahora mismo. Ahí está. ¿Me confirmas por el chat si es que se ve, si es que me escuchas? Sí, creo que sí. Listo, Karin, gracias. Gracias, Xiomara. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es el virreinato. Bien, como antecedentes tenemos las guerras civiles entre los conquistadores. Recordemos que a la llegada de los europeos aquí a América, la corona española le va a dar una misión a todos estos europeos que llegaban a tierras del Tahuantinsuyo. La misión de la corona española hacia sus conquistadores era de que ellos pudieran evangelizar, llevar la palabra de Dios. Recuerden que la monarquía española es una monarquía católica. Por lo tanto, tenían como prioridad palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos los indios, a los indígenas que estaban colonizando. Eso era sobre el papel, porque en la realidad los colonizadores no cumplían con esta petición que le hacía la corona. La corona le otorgaba a cada conquistador una serie de tierras e indios, dándole el nombre de encomienda. Le decía, ¿sabes qué? Panchito, los palotes, tú te encargas de el norte de Tahuantinsuyo. Te lo voy a encomendar, las tierras de los indios. Y esta encomienda va a ser de por vida. Y tú lo vas a poder heredar a tus hijos, porque tienen la misión de llevar la palabra de Dios. Eso en el papel. En la práctica no ocurría esto. En la práctica el español esclavizaba al indio. En la práctica se llevaba el oro. En la práctica poco o nada evangelizado o enseñaba de Dios. Más aún, la ambición era tanta de los europeos que entre ellos se comienzan a matar para quedarse con más encomiendas. Esto llega a los oídos del rey y el rey, al enterarse de una guerra civil entre los propios conquistadores, manda a un pacificador. Bueno, mandó varios pacificadores. Y los cuales van a terminar siendo muertos por estos conquistadores. Entonces el rey le otorga mayores poderes a una persona y lo llama virrey, el que representa al rey en las tierras americanas, naciendo así el virreinato. Entonces conozcamos un poco más estas guerras civiles que van a producir el enojo de la corona. En la imagen vemos la muerte de Francisco Pizarro. Esa es la muerte de Pizarro, el gran conquistador, el que dicen que derrotó el Tahuantinsuyo y a los incas. Pizarro, que sería asesinado por un bando llamado los almagristas, que eran los hombres a cargo de Diego de Almagro, quien también fue asesinado por los hermanos de Francisco Pizarro. Cuando Almagro, el viejo, muere, su hijo lo va a reemplazar. El hijo de Almagro, el viejo, es Almagro, el mozo. Almagro, el viejo, y el mozo, bueno, son obviamente apodos, porque llamarlos por su nombre causaría confusión, debido a que los dos se llamaron igual. Los dos se llamaron Diego. Diego de Almagro, el viejo, y Diego de Almagro, el mozo. Bien, esta guerra civil entre los conquistadores de Perú van a significar conflictos producidos por la disputa de territorios conquistados y el poder político entre los conquistadores españoles del Imperio Incaico. Recordemos que ellos pelean por las riquezas, y sobre todo por las riquezas que se encontraban en el Cusco. ¿No? Fue el primer motivo, ¿no?, por el cual van a pelear de manera directa. El primer motivo es el apoderarse del Cusco. Datos generales de las guerras entre españoles. La denominación o el nombre o el título que se le da a estas guerras es Guerra Civil entre los conquistadores del Tahuantinsuyo o Guerras Civiles entre los conquistadores del Perú.
El periodo en el que se da, los años en el cual se da esta guerra entre propios españoles, sería el año de 1537 a 1554, hablamos casi de 20 años. La causa principal de estas guerras, disputa de los territorios conquistados, sobre todo del Cusco. Recordemos que Pizarro y Almagro se dividen los territorios ganados, siendo Pizarro el más beneficiado, con la parte centro-norte del Tahuantinsuyo. El sur le correspondía a Almagro, pero Almagro, cuando fue a ver las riquezas del sur, se da cuenta que no hay riquezas en el sur. En el sur estaba Chile, y en el Chile no había riquezas. En Chile había puro desierto, cobre y nada más. No encontró ni el oro ni la plata que él pretendía. Por eso es que Almagro vuelve hacia el centro del Perú, hacia el ombligo del mundo, para reclamar el Cusco. Incluso, cuando Almagro llega al Cusco, se enfrenta a Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro. El hermano de Francisco Pizarro quería matarlo, Almagro. Sin embargo, Francisco Pizarro, era amigo de Almagro y da la orden de que no maten a su amigo, porque Hernando lo había apresado. Sin embargo, su hermano desobedece y mata a Almagro. Almagro es asesinado por el hermano de Francisco Pizarro. A la muerte de Almagro, el viejo, los soldados que lo acompañaban se quedarían en la pobreza, porque todas sus riquezas serían confiscadas por los pizarristas. Eso obliga a que estos almagristas entren en desobediencia contra la corona española para reclamar sus supuestos tesoros. Pero como no había quien los represente, deciden buscar al hijo de Almagro, el viejo, encontrando así a Almagro el Mozo, y le piden a Almagro el Mozo que lidere esta facción y así recuperar sus bienes. Almagro el Mozo, junto con los demás almagristas, luego matarían a Francisco Pizarro en Lima, cuando él se prestaba a ir a misa. Sería encontrado en su casa, junto con un señor apellido Rada, matarían a Pizarro. Bien, lo vamos a ver ahora, más adelante. Bien. La disputa, como te mencionaba, era por el territorio. Los lugares que estaban en pelea, la gobernación de Nueva Castilla y Nueva Toledo. El inicio de la pelea entre españoles se da por la disputa del Cusco. Ojo, que la pelea entre conquistadores, entre españoles, almagristas y pizarristas, se da al simultáneo, al mismo tiempo, que la rebelión de los incas de Vilcabamba. Recordemos que los incas van a poner resistencia a la invasión española. Ojo, no todos los incas, sino grupos de incas. La gran mayoría sí, pero también hubo una minoría representada por pobladores del Callejón de Huaylas, que van a aportar miles de soldados a los españoles para que luchen contra los incas. Los Huaylas, los Chancas, los Chachapoyas, los Cañaris, se unen a los españoles contra la última resistencia andina. La última resistencia se llamó los Incas de Vilcabamba, encabezados por Manco Inca y sus 3 hijos. Manco Inca tuvo 3 hijos, ¿no? Recordamos ahí a Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui, y el último de sus hijos, Tupac Amaru. No, Tupac Amaru, así nomás, Tupac Amaru. Se le llamó Tupac Amaru, no se le llamó Tupac Amaru primero, porque no se sabía que iba a existir luego un Tupac Amaru segundo. Entonces simplemente Tupac Amaru. ¿Bien? Fueron los incas de Vilcabamba que finalmente fueron derrotados. Duraron años, ¿no? En ciertas peleas con los españoles, cierta resistencia. Antes de ellos también hubo una resistencia desde el Ecuador, con los generales de Atahualpa, porque Atahualpa es muerto en Cajamarca, luego de entregar el cuarto de oro, el cuarto de plata, su famoso rescate. Él es asesinado y los generales que quedaron vivos van a presentar una resistencia muy fuerte, pero aplastada también muy rápido. Serían en este caso los generales Calcuchímac, Quisquis y bueno, otros más, ¿no? Pero destacan ahí Calcuchímac y Quisquis. Bien. ¿Cómo finaliza
la guerra entre españoles? Con la pacificación definitiva del virreinato del Perú. Ah, llegó un virrey. Ojo, que llegó el primer virrey y no lo recibieron ni con girasoles ni con flores. Lo van a recibir a espadazo limpio. Blasco Núñez de Vela, el primer virrey llegado al Perú, es asesinado. Lo van a matar. ¿Dónde lo matan a este virrey? En la batalla de Añaquito, muy cerca a la ciudad actual de Quito, Ecuador. ¿Bien? Finalmente, ¿no? Ahí dice, ¿no? Andrés Hurtado de Mendoza, ese que pacifica, ¿no? Al Perú, ¿no? El virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Andrés Hurtado de Mendoza. Obviamente no es el primero fue, lo mataron. A ver, primera guerra civil, segunda, tercera y cuarta. Acá hay cuatro guerras civiles, ¿eh? La primera, entre Francisco Pizarro y Diego Almagro. Sabemos que en esta primera, del 1537-38, gana Francisco Pizarro, obviamente de manera indirecta, él no quiso matarlo, pero mataron a Diego Almagro. ¿Quién lo mató? Su hermanito Hernando Pizarro. Luego a Diego Almagro lo reemplaza Almagro el Mozo. Bien, Almagro el Mozo. Almagro el Mozo se rebela contra el gobernador Vaca de Castro. Bien, Vaca de Castro. Luego, la tercera guerra civil, Gonzalo Pizarro, heredero de Francisco Pizarro, había llegado desde España para reclamar la herencia de su padre, de su hermano, pero don Pedro de la Gasca, el pacificador, se opone. Igual lo van a matar. Finalmente, la cuarta guerra civil, la rebelión de los encomenderos contra Francisco Hernández Girón. La rebelión de los encomenderos va a terminar con la derrota de los encomenderos. ¿Quiénes son los encomenderos? Los conquistadores, los soldados de Pizarro y de Almagro. Ellos son los encomenderos, que el rey de España les dijo que ya habían hecho demasiados problemas, mucha guerra, y que les iba a quitar el territorio encomendado. Como ellos se rehusaron, arman una guerra. Finalmente, gana la corona española con el pacificador, con los pacificadores, y se consolida el virreinato en el Perú. ¿Bien? Aquí están. La cronología de hechos más importantes. Vemos aquí, este material te lo he enviado, mira el chat de Zoom, está en el chat de Zoom, ¿ah? A ver, vamos a poner aquí. El primer conflicto entre pizarristas y analistas, posesión de Cusco. Luego viene la batalla de Pachachaca. Luego conferencia de Mala, donde Pizarro le dice, ¿no?, a Almagro, quédate con el Cusco. Luego viene la batalla de Salinas y Cachipampa. En Salinas o Cachipampa muere Diego de Almagro. Ahí muere Diego de Almagro, ¿bien? Al poco tiempo, porque ahí es capturado, luego es ejecutado. Luego de esto, mira, pasan 33 años, asesinan a Pizarro, muerte de Pizarro. Batalla de Chulpas, muerte de Almagro el Mozo. Se dan las nuevas leyes de Indias debido a todas estas guerras. Por estas guerras, el rey manda las nuevas leyes. Y estas nuevas leyes, ¿qué decían? Creación del virreinato. ¿Para qué? Para que venga al Perú el primer virrey, llamado Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela. Es el primer virrey del Perú. Pero este primer virrey no es recibido con amor, sino es recibido con palo. Y a él lo van a matar, lo van a destronar en la batalla de Añaquito, luego del golpe de Estado que le hace. ¿Bien? Luego de más batallas, Huarina, Jaquijuahuana, donde también es capturado Gonzalo Pizarro y finalmente es ejecutado. ¿Bien? Estos son los hechos más importantes antes de la creación del virreinato. ¿Bien? Porque estas guerras traen consecuencias. La más importante, creación de tu virreinato. Pero ¿cuáles son las consecuencias en general? Desaparición de los importantes líderes de la conquista, es decir, los pizarristas y los realistas desaparecen.
Debilitamiento del grupo de los encomenderos, los conquistadores. Los encomenderos desaparecen como clase y sus encomiendas pasan a la corona española, es decir, para el virreinato. Se consolida el poder de la monarquía española en el virreinato del Perú, que impone sus propios funcionarios. Se crean los corregimientos y se separa totalmente al encomendero de la encomienda. Desde 1560 aproximadamente, el tributo llegó al encomendero a través de la autoridad oficial, el corregidor. Ojo, el corregidor. Sale el encomendero, viene el corregidor. Al corregidor lo odiaban, ¿ah? Lo odiaban tanto españoles como indios, porque el corregidor venía a cobrar impuestos, a llevarse la plata, nada más, ¿ya? Entonces, corregidor. Fortalecimiento del papel de la iglesia en el proceso de invasión y colonizaje, mediante mecanismos de control ideológico y en las masas campesinas. Aquí destacan los jesuitas, quienes fueron mandados a colonizar muchas partes de América. Comienza también, junto con el papel de la iglesia, el movimiento contra las herejías. Se llamó la extirpación de idolatrías, donde los españoles iban a perseguir a todos aquellos que creyeran en dioses no cristianos. Comienzan a destruir templos. Cada vez que veían un lugar santo o sacro para los indios, este era destruido. Vemos que en este periodo también aparecen leyendas o historias de un posible Inca Mesías que vendría del cielo a cuidarlos, a salvarlos y a sacarlos de la opresión. Hablamos del mito del Incarri y el Tokyo Onkoi. Son dos movimientos sociales, religiosos, culturales, donde se hablaba de un mesianismo incaico. Vendría un Mesías, un Inca, a salvarlos. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Cada vez que veían un lugar santo o relacionado a la religión, lo destruían y construían encima una iglesia católica. Por eso es que vemos en el Cusco, por ejemplo, en Cusco, cuando tú vayas a una iglesia católica, date cuenta que normalmente la parte baja de las paredes, de los muros, son de roca, porque las iglesias católicas fueron construidas en su gran mayoría, por no decir todas, en templos precolombinos, templos incaicos, templos al sol, a la tierra, lo que tú quieras. Cualquier templo serviría como base para una nueva iglesia. Incluso, si tú vives aquí en el cercado de Lima, el Rímac, el Agustino, San Juan de Lurigancho, me imagino que debes de conocer un famoso cerro, se llama el Cerro San Cristóbal. ¿Han escuchado del Cerro San Cristóbal? ¿Alguien vive por el Cerro San Cristóbal? ¿Alguien del aula vive en Caja de Agua, Piedralisa, Santa Rosita? ¿Alguien vive por ahí, chicos? ¿Nadie, nadie? ¿Nadie, nadie, nadie? Ahí está, por fin, alguien conoce. Listo, ahí me dicen, profe, yo conozco el Cerro San Cristóbal. Muy, muy buena, Fabricio. ¿Quién no conoce el Cerro San Cristóbal? Por Dios, todos lo conocen. El Cerro San Cristóbal era considerado, así es, cariño, así es. Era considerado un apu, un dios, porque dicen que, bueno, que este cerro botaba agua. Por eso que la urbanización que está debajo del cerro se llama Caja de Agua, porque en temporada botaba agua. Y eso lo consideraban algo divino. Por eso que el cerro era un dios un dios vivo. Por eso que los españoles pusieron en la parte superior una cruz, que ya con el tiempo, bueno, ustedes ya conocen, en la punta del Cerro San Cristóbal hay un museo y encima del museo una cruz católica, que significa la extirpación de las idolatrías. Bien, acá te he puesto en resumen en qué consistió estas guerras. Mira, la primera guerra civil, Francisco Pizarro se enfrenta al Magro. Antecedentes, la capitulación de Toledo. Fue el origen de la rivalidad y desavenencias entre los dos socios de la conquista. La causa fue la posesión de Cusco. Pizarro, como Almagro, reclamaban tener derechos de posesión sobre la capital imperial de los incas, alegando que esa ciudad se hallaba en la correspondiente gobernación de cada uno. Fracasó Diego de Almagro en su expedición a Chile.
la prisión de los hermanos de Pizarro, Hernando Pizarro y Gonzalo Pizarro. Acá viene principales acontecimientos. Batalla de Pachachaca, el 12 de julio del 37. Conferencia de Mala, batalla de Salinas, ¿no? Ahí viene ya la muerte de Almagro, ¿no? El fracaso de Almagro y finalmente el asesinato de Pizarro. Bien, esa es la parte inicial, con la cual vamos a ver lo que ya es el virreinato. Sabemos qué pasó antes. Ahora veamos qué ocurre. Ahí te comparto. Vamos a ver la figura central del tema. La figura central del tema es el virrey, porque el tema es virreinato. Hablemos algunos detalles importantes de estos virreyes. A ver, un momentito. Ahí está. Requisitos para ser virrey. Primero, ser español peninsular. ¿A qué se refiere con peninsular? Es que tiene que ser un español nacido en la misma España. Porque obviamente habían españoles que habían nacido en América y decían ser españoles, pero en realidad eran criollos. Entonces se ponía de manera específica español peninsular. Pertenecer a la clase social alta, tenía que ser parte de la nobleza, tenía que tener un título nobiliario, tendría que ser un conde, un vizconde, un duque o un archiduque. Tendría que tener un título. Luego, distinguirse en los cargos desempeñados. Quiere decir que tendría que destacar, no puede ser cualquier noble. El nombramiento, dice, seleccionado y propuesto en el Consejo de Indias, todo esto en España, nombrado por el rey durante un periodo de 6 años, aunque hubieron otros que gobernaron hasta 10 años o 12 años o hasta más. ¿Cuáles son los poderes del virrey? Tiene poder político, económico y militar. En lo político, es el representante del rey en las Américas. Era la máxima autoridad, mira, y legisla la vida colonial. En lo económico, dirige la recaudación de impuestos, fomenta la industria y el comercio. Poco hizo esto, pero era su función. En lo militar, era el jefe de las Fuerzas Armadas, de tierra y mar. Era el encargado, este virrey, de mantener la paz en las tierras de ultramar. A ver. Así es, tendría que nacer de manera obligatoria en España, de manera obligatoria. Uno de los requisitos también era que este tendría que estar casado con una española. Él no podría relacionarse con ninguna criolla. Él no podría casarse con ninguna mujer ni española que viviera en el Perú. Él tendría que casarse y vivir su matrimonio en un inicio en España. Para que así, de esta manera, en caso él muriera o le pasara algo, sus hijos que vivieran en la península heredaran su riqueza y su riqueza se quede en España, no en América. ¿Ya? ¿Y por qué te recalco esto? Porque hubo un virrey que se enamoró perdidamente de una mujer peruana. A ver, ¿qué virrey es, no? Ahí te vamos a hablar de él. Uno que le decía de cariño a esta mujer, perrachola, le decía. Eres una perricholi. ¿Han escuchado la perricholi alguna vez? Ya. En caso ocurriera esto de que se enamorara de alguien de acá, bueno, pues ya estaba tu ley bien marcada. Pobre ti que te fijes en una americana, una mestiza, una criolla. Palo para ti. Claro, así, ¿no? Le decía de cariño, ¿no? ¿Te imaginas que de cariño te diga perrachola? Un poquito fuerte, ¿no? Bueno, perricholi, porque dicen que este virrey tenía un poquito de frenillo y hablaba así, hablaba así, no, así, un poquito raro. Entonces ya decía, perrachola, perricholi, perricholi.
¿ya? Incluso hay una novela, creo, esta película la han hecho. Bien, en lo social, lo más importante, no debería casarse en la colonia, mira lo que te decía. Ahí está. Él tendría que ir casado, casado de España. En lo judicial, él es presidente de la Real Audiencia. Mira, mira, recuerda, en el estatus judicial, el Poder Ejecutivo, la máxima autoridad en el Perú era la Real Audiencia. Pero ¿quién presidía la Real Audiencia? El virrey. ¿Ya? Presidía sin voz ni voto. O sea, pantallazo nomás, pantallazo. Entonces, entonces para ti hay una pregunta de esto. Si te pregunta cuál es la máxima autoridad judicial en el virreinato, máxima autoridad judicial es la Real Audiencia. Es la Real Audiencia, Real Audiencia. No es el virrey, porque el virrey solo la preside, y a pesar de la que preside, él no tiene ni voz ni voto. Además que conmutaba sentencias. ¿Bien? No te olvides, hay una pregunta separada de esto. ¿Cuál es la máxima autoridad judicial en el virreinato? La Real Audiencia. Y te dije 3, 4 veces, ¿sabes? Para que tú mismo lo marques. En lo religioso, nombraba párrocos, velaba por la propagación de la fe. De la fe. La fe es lo más bonito, la fe lo es todo. Finalmente, cuando el virrey acababa su mandato, presentaba su memoria de consejo con un informe de su labor. Se hacía un juicio de residencia y ¿quién lo evaluaba? El consejo evaluaba su trabajo. El Consejo de Indias. ¿Está claro, no, chicos? Ahora sí, está claro, avanzamos. Vamos con el primer virrey. Primer virrey del Perú. Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela. Vamos a hablar del señor Estrada, ¿eh? Vamos a minimizar esto. Blasco Núñez de Vela, marqués de Blasco, como te digo, tiene que tener un título nobiliario. Él era marqués. No te olvides que el marqués es el dueño de una provincia fronteriza en Europa. Fue un militar y político español, capitán general de la Armada de las Indias. Fue el primero que capitaneó la flota de las Indias y que cruzó el Océano Atlántico, llevando los cargamentos de oro y plata al rey Carlos I de España, evitando las amenazas de los corsarios. Nació en España, falleció en Quito, Ecuador. No olvides, la batalla de Añaquito. Luego de esta batalla, él sería sentenciado a muerte, donde lo decapitarán. Blasco Núñez de Vela, el primer virrey. Para que veas, estimado estudiante, que la gobernabilidad en nuestro territorio nunca ha sido nuestro fuerte, desde tiempos inmemorables. Mira, el imperio del Tahuantinsuyo, guerras entre hermanos, Huáscar y Atahualpa, entre ellos se mataban. Luego, el primer gobernante traído por la corona, el primer virrey, asesinado, decapitado, con golpe de estado encima. Y ni qué hablar cuando se fundó la República. José de la Mar, también derrocado por golpe de estado. El primer presidente por golpe de estado se llamó José de la Ribagüero, quien también tuvo un nieto llamado con el mismo nombre, José de la Ribagüero, pero este fue historiador. Entonces, que no te sorprendan, estimado estudiante, que en el Perú ha existido estabilidad política, nunca existió.
Entonces, la ingobernabilidad es parte de nuestra cultura. Así que tranquilo, no tengas miedo, no es el fin del mundo. ¿Bien? Lo que vemos con Castillo, el presidente Pedro Castillo, es un Chancay 20. En tiempos del primer virrey, los decapitaban. ¿Ya? Y peor todavía en el tiempo de Huáscar y Atahualpa. Recuerda que Atahualpa mandó matar a Huáscar y después que lo mató él, mandó matar a toda su familia. Por si acaso, ¿no? Bien, eran los tiempos. Aquí está Francisco Álvarez de Toledo, llamado también el Solón del Virreinato, porque él organizó el virreinato. Él no fue el primero ni el segundo, él fue el quinto virrey del Perú. Quinto virrey. Tuvimos que esperar un quinto virrey para que exista orden. Pero este orden no se lo gana de la noche a la mañana, ni con una varita mágica. El orden que impone el virrey Toledo, no te confundas con el expresidente Alejandro Toledo, él sí es un delincuente, al menos aquí Francisco de Toledo es recordado como el que organizó todo el virreinato. Obviamente con sus cosas malas, pero en las cosas buenas, él recorrió todo el Perú, o el virreinato del Perú, mejor dicho, porque el virreinato del Perú es diferente a la República de Perú. Tú y yo vivimos en la República Peruana. Y hablar del virreinato de Perú es hablar de territorio chileno, boliviano, ecuatoriano, hasta argentino. ¿Ya? Hasta argentino. Entonces, una cosa es hablar del virreinato del Perú, otra cosa es hablar de República del Perú, ¿no? Pero para que vean, pues, ¿no? Aquí los peruanos hemos tenido periodos muy bonitos en la historia. Te invito a que leas el virreinato y cosas sorprendentes. Bien, Toledo dice, él gobernó un total de 11 años y 5 meses, ¿no? A pesar de que el gobierno era de 6. Gobernó 11 años, así como Fujimori. Pero él sí, pues Toledo y toda otra cosita. Pedro Antonio Fernández de Castro. Él es recordado por su religiosidad. Recordemos que la Iglesia Católica tuvo un papel muy importante en el virreinato del Perú. Recuerda que cuando tú pasas por el centro de Lima, o si te vas de viaje a la hermosa ciudad de Ayacucho, o de Huancavelica, o del Cusco, vas a ver una gran cantidad de iglesias. Y es justamente porque los españoles tenían la mira ahí. Lima y Ayacucho eran lugares muy importantes, y ni que hablar de Huancavelica, la ciudad del Mercurio, y del Cusco ya, pues ni te hablo, pues no, ellos soñaban y vivían por el Cusco los españoles. Pedro Antonio Fernández de Castro Andrade y Portugal, 10º conde de Lemos, 7º marqués de Azarria, 8º conde de Andrada y 9º conde de Villalba, 3er duque de Taurizano y 9º virrey del Perú. Fíjate los títulos que tenía. Recuerda que aquí no importaba ser solamente noble, tendrías que ser un noble muy capaz para ser el virrey. Y él, sus títulos lo dicen. En la actualidad, para decir que alguien es capaz de mucho, tiene muchos títulos, tiene muchos galardones, muchas empresas, ¿no? Porque los títulos y las empresas lo dicen mucho de una persona. Pero ¿cómo sabías tú en este periodo si alguien era alguien destacado, responsable y de poder? Ah, mediante los títulos nobiliarios. Mira, él no era solamente conde de un lugar, era conde de Lemos, era marqués de Sarria, conde de Andrade, conde de Villalba, duque de... virrey era lo máximo. Pero a él se le recuerda más por algunos hechos relacionados con la religión católica. Vemos, por ejemplo, que él va a auspiciar a este señor, el cual estamos en el mes que se le venera, al Señor de los Milagros. Durante su gobierno se produjo un hecho prodigioso al intentar borrar la imagen del Señor de los Milagros, por la cual mandó edificar una ermita. Además, encargó a Manuel de Escobar y Fray Diego Moroto de el refuerzo de las bases del mural y lo subió a una altura mayor. El 14 de septiembre de 1671 se ofició la primera misa ante las altas autoridades eclesiásticas y civiles.
fecha que coincide con el día de la exaltación de la cruz, comenzándose a difundir el culto y a llegar a diferentes lugares numerosos fieles, comenzándolo a llamar el crucificado, Santo Cristo de los Milagros, o el Señor de los Milagros, también llamado en este periodo el Señor de las Maravillas. También va a gestionar la canonización de nuestra Santa Rosa de Lima, nuestra santa. El conde y su esposa, la condesa Ana Francisca de Borja y Doria, también fueron importantes auspiciadores de la canonización de Santa Rosa de Lima, tanto en la corte de España y por esa intermediación de la Santa Sede. En el 68 luego sería beatificada o hecha santa. Y aquí está justamente el que te hablaba, ¿no? Nuestro amigo Manuel de Amat y Junyent, aquel hombre que se enamoró de la Perricholi, ¿no? Manuel de Amat y Junyent, Planella, Aymerich y São Paulo. Fue un militar y administrador virreinal español, gobernador de Chile y del virreinato del Perú. Un segundito. Bien, hablemos ahora, mira, aquí está justamente la Perricholi. Qué cariñoso este hombre, ¿no? Para llamar así a su novia, a su amante, ¿no? María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, conocida como la Perricholi, fue una cantante, empresaria y actriz del teatro peruano. Bueno, en aquel tiempo el teatro no era, bueno, pues había todo tipo de teatro, ¿no? Un teatro culto, un teatro donde la vida bohemia era mal vista, ¿no? Porque recuerda que el artista, el cantante, el actor, la actriz, suelen tener una vida nocturna más que diurna. Por lo tanto, esto es relacionado con cosas no tan decorosas. No digo que sea verdad, pero es voz populi, ¿no? Que en la noche se hagan cosas. Perricholi, perrachola. Habría que investigar un poquito más, ¿no? De repente había otro significado, pero es lo que él quería decir, ¿no? Te lo digo de manera literal, estrictamente. José Fernando de Abascal y Sousa. José Fernando de Abascal y Sousa fue un noble militar y político español, mariscal de campo, 38º virrey del Perú y primer marqués de la Concordia español del Perú. Nació el 3 de junio de 1743, murió el 30 de junio del 21 en Madrid, España. Este va a enfrentar, ¿no? a muchas de las rebeliones coloniales de independencia, para que finalmente quede aquí nuestro amigo José de la Serna. José de la Serna. José de la Serna y Martínez de Hinojosa, conde de los Andes, fue un noble militar y administrador virreinal que detentó el cargo de virrey de Perú en la fase terminal del Imperio de España en América, la parte final. Bien, sería también conocido como el último, ¿no? El último virrey, aunque luego también tendría problemas con Pezuela. Bien, aquí te he mostrado algunos de los virreyes más importantes. Vamos a otro punto destacado del virreinato, que sería la economía. Bien, porque no te olvides que la economía es lo que marca todo en un país, todo en un proceso histórico.
Si tú quieres que tu historia cambie, que cambie tu economía. ¿Cómo cambia tu economía? Trabajando. ¿Quieres un mejor trabajo? Estudia. ¿Quieres estudiar en el mejor lugar? Postula a una universidad nacional. Villarreal, San Marcos, Callao, Agraria. Ya, si tu papá tiene plata, ya, pues no. Ya, pues aprovecha, pues, chapa Cayetano. Claro. Chupar a la Católica. Es que tienes plata, pues, ¿no? Si no, te va a costar un poquito más, pues, ¿no? Un poquito más de esfuerzo. Pero tú puedes, tú eres bravo. Vamos con el virreinato, una imagen del centro de Lima. Ahora te imaginas, ¿no? El centro de Lima actual comparado con este. Ahora está Castillo por un lado y por el otro va a estar el señor López Aliaga. Dios mío, va a salir chispa el centro de Lima, bastante chispa. Vamos con las características de la economía. La economía, vamos a ver aquí, antes del virreinato, en el periodo del Tahuantinsuyo, se basó en una minería, no, en una agricultura importante. La economía giraba en torno a los productos agrícolas. Así es, Lima, así es. Hay que ir con chaleco antibala ahora al centro de Lima. Mira, pero llegado el virreinato, con su idea económica mercantilista de acumular metales preciosos y demás, produce que la agricultura pierda preponderancia y se vaya para arriba la minería. La minería en la cual los dueños de las minas eran los españoles. No habían dueños indios, no existía eso. Los únicos dueños eran españoles. ¿Bien? Las minas más importantes, territorio actual de Bolivia, Potosí. Ahí estaba la mina más importante, posiblemente, de plata, ¿bien? En Potosí, actual Bolivia. Lo que los chilenos lo llamaban el Alto Perú, ¿bien? Porque son ellos los que lo llaman así. Eso no existe ningún libro, ningún documento oficial que Bolivia se llamó Alto Perú. Se llamó Alto Perú. Fue un apodo puesto. ¿Bien? A ver, los dueños españoles y criollos. ¿Qué es un criollo? El hijo de español, nacido en América. ¿Ya? Este español, para poder explotar el oro, la plata de las minas, tenía que pagar un impuesto llamado el quinto real. El quinto real es el impuesto a la minería. Vamos a recordar porque hay varios impuestos, ¿ya? Pero aquí el de la minería es el quinto real. ¿Quién trabajaba en la mina? El mitayo, el indio. El indio que fue defendido por la corona. La corona decía que al indio no se le podía explotar, que no podía haber esclavismo en el Perú, porque el Perú es de los indios. Y la misión del español es evangelizarlo, no explotarlo. Pero sin embargo, al español poco le importaba, igual lo explotó hasta más no poder. Hasta que apareció, pues, ¿no? El fray Bartolomé de las Casas. Y dijo, no, el rey, en el Perú, al indio lo explotan, lo matan. El fray Bartolomé de las Casas defendió tan bien a los indios que la corona mandaría sanciones hasta incluso con pena de muerte a aquel que maltrate a un indio. Entonces el español dijo, ah, ya, muy bien, no hay problema. Los indios no van a ser explotados, pero necesitamos esclavos. Y la corona aprobó que traían esclavos del África a trabajar al Perú. Y así llegan los negritos del Congo. Vienen esclavizados los negritos. Pero cuando llegan los negritos del Congo, te contaré que en el Congo hace un calor terrible. En el África todo el año quema, por algo son negritos. Podríamos decir eso, de que no eran conscientes. Creo que preferían hacerse de la vista gorda, ¿no? Para que no existan más rebeliones. Pero sí, buscó defenderlos, buscó defender al indio. Sabían de los abusos, pero a veces era necesario hacerse de la vista gorda, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Pues si ellos no, el rey nunca vino a América. Es la única colonia, o España fue el único imperio colonialista que nunca fue a sus colonias.
Gran Bretaña, por ejemplo, tenía colonias y los reyes iban a sus colonias. La reina Isabel, el rey Jorge, visitaron muchas veces el África, Oceanía. Los reyes de Portugal visitaron el Brasil, pero al Perú nunca llegó un rey de España. Pusieron leyes para defenderlos, pero poco nada se respetó. Pero igual, Fray Bartolomé de las Casas los defendió e hizo que no existiera esclavitud, entre comillas. Bueno, entonces podríamos decir que Fray Bartolomé de las Casas es buena gente, ¿sí? Podríamos decir que es bueno. Podríamos decirlo. Yo no voy a decir que es malo. Yo no voy a decir que luego el que vendía a los negros del África, porque él era vendedor de esclavos, se benefició. Yo no voy a decir que se benefició, uy, ¿cómo voy a decir eso? Pero el Fray Bartolomé de la Casa se dedicaba también a la venta de esclavos negros. Entonces, ahora la corona necesita esclavos, cientos de esclavos. Oh, ¿a quién le compramos esclavos? Adivina quién vendió los esclavos. El Fray Bartolomé. Pues echa la ley, echa la trampa. Pero había algo con lo cual ellos no contaban, que el negrito estaba acostumbrado al calorcito. Y en el Perú, lo único que no hace en las partes altas es calor, puesto que las minas estaban en Huancavelica o en Bolivia, pasando los 3.000 metros de altura. A ver, pues vete a los 3.000 metros de altura, pues vete con chorcito y con sandalias, con pico y lampa, a ver cuánto aguantas. Yo te apuesto lo que tú quieras que no aguantas ni un día. Y esto fue lo que pasó. Los negritos llegaron a las minas, cientos de mineritos, y todos murieron. ¿Qué le quedó hacer al español con tanto negrito en el Perú? Los mandaron a trabajar en la costa, en las labores agrícolas de caña de azúcar y en los cultivos de uva, vid, los viñedos. Por eso es que en Chincha, en Ica, hay bastante gente afrodescendiente. No sé si he escuchado de Chincha, el Carmen, ¿no? Ahí hay bastantes negritos. Ojo, pues negrito, negrito, ¿eh? No, no negrito así, saca el agua, salta para atrás, no te entiendo, no, no. Aquí en Lima hay bastantes morenos, ligueños, ¿no? Oscuritos, qué sé yo. Pero en Chincha está el negrito, negrito, ¿ya? Descendiente de estos esclavos. Así como, ahí está, me pone muy bien Karina, así, como advíncula, ¿no? Son raza pura, pues son gente que conserva sus orígenes. Bien, entonces a ellos los mandan a la costa, trabajan en la costa, o las mujeres como trabajadoras del hogar, en la mina no aguantan. Entonces hizo tanto escándalo el Fray Bartolomé, igualito fue, vaya a trabajar a su mina, mandaron a los pobres indios nuevos a las minas, pero con un pago, con un salario. O dice, o el español, yo le pago a mi indio su plata. Pero echa la ley, echa la trampa. Ellos les pagaban, pero también les obligaban a comprar artículos españoles que no le servían al indio. ¿Cómo es eso, profe? ¿Te imaginas tú, pues, un indio de aquel tiempo que lo que tenía era hambre, quería vestimenta, el español lo obligaba a comprar perfumes, lo obligaba a comprar vino. El indio quería su chicha, su coca, su charqui, su papa, su yuco. No, vas a comprarme perfumes y me vas a comprar zapatos de charol. El indio, ¿para qué quería zapatos de charol? Y lo peor todo que se los daba y decía, luego me pagas. Y era obligatorio, no puede decir que no. Y llegaba a fin de mes, ahí pagarle su salario, ahí le descontaban todo. Y al final el indio terminaba debiendo. En la minería, recordemos que habían zonas de producción. Te dije hace un instante, Potosí, la actual Bolivia, ahí sacaban plata. Y en Huancavelica, la llamada Tierra de Mercurio. Chicos, ¿alguien conoce Huancavelica?
también se le llama la ciudad del verdadero amor. ¿Ya? Huancavelica es la ciudad del verdadero amor. No sé por qué le dicen así, pero yo creo que es porque si tú vas allá con tu pareja te debe de amar de verdad, porque ir a Huancavelica hace bastante frío, ¿ya? Huancavelica, pues acaso en la actualidad es el departamento menos visitado de todo el Perú. Así que si tú quieres conocer la sierra tal cual como es, un lugar serrano 100%, vete a Huancavelica, que es precioso, ¿ya? Toda la sierra en su esplendor. Propietario de las minas, nuevamente el español o criollo. Impuesto minero, el quinto real, que es el 20% de las ganancias por expresión minera. Y el cobo, que es el impuesto cobrado a los acuñadores de monedas. Forma de explotación, la mita minera. Indígenas de las reducciones trabajaban en las minas una cantidad de meses al año, a cambio de un salario, que ya sabes, casi nunca le pagaban. Principio económico, el bullonismo, que vendría a ser un sinónimo del mercantilismo. ¿Qué más? Ahora, con respecto a la agricultura, centro productivo es el latifundio, es eh, lo que conocemos como las tierras de manera europea, vendría a ser su latifundio, ¿no? Su feudo. Propietario, nuevamente el español, no había otro propietario. Aquí ya cambia el impuesto, ya no es el quinto real, ahora es la composición, se llama el impuesto al impuesto a la agricultura. ¿Quién trabajaba? El esclavo. Mira, mira, ¿cómo es? Negrito, negrito, ojos claros. Ahí está, tipo advíncula. ¿Quién también trabajaba? El yanacona. La diferencia entre ambos es que el yanacona sí recibía su dinerito. Poquito, pero recibía, ¿ya? Así que tampoco se quejen mucho que no le pagaban nada, no, sí le daban algo, ¿ya? Otra cosa que ya luego les enyucaban ahí los productos que no necesitaban, pues, ¿no? Qué sé yo. Lugares de explotación, azúcar en Junín, la hoja de coca en la ceja de selva, el maíz en el Cusco, el olivo en Moquegua, algodón en Ica, azúcar en Lambayeque y así más, y algodón en Piura. Así es, una estafa, pero terrible, terrible. Continuamos, a ver, continuamos, que más no hay virreinato. Seguimos con la agricultura para terminar esta partecita y ahí irnos al otro punto. Zona de producción en la sierra abastecida a ciudades y minas, y la costa es solamente para abastecer ciudades. Propietario de las haciendas, como yo te dije, únicamente el español o la nobleza. El impuesto, tenemos la composición, cobrado para legalizar tierras quitadas al sector indígena. Composición, otra vez, composición es agrícola. El cabezón, oye, cabezón, cobrado por tener tierras sin explotar. Tiene dos, cabezón y composición, ¿ya? La forma de explotación, el yanaconaje hacia el indio y la esclavitud hacia el negro, pobre negro. El principio económico, feudalismo, debido a que tendría que tener tierras, ¿no? Para poderlas explotar. Por la forma de acceso a la propiedad de la tierra y la forma de explotación de trabajos, es feudalismo. En lo textil, tenemos los llamados obrajes. Estos tenían, bueno, sobre todo, el más importante de los obrajes sería el que estaba en Cusco y Trujillo. Son los dos más importantes. Cusco y Trujillo, por ahí también Huamanga, ¿ya? Pero me quedo con Cusco y Trujillo, debido a la gran cantidad de evidencia que hay en esa zona. Propietario, oh, sorpresa, obraje, el obraje. Propietario, el español, otra vez, el impuesto al cabala. Quiero que por favor no te olvides los impuestos, porque estos están en las preguntas de la separata que tú mismo vas a resolverla. El impuesto al textil es alcabala. Impuesto textil, alcabala. Impuesto agrícola, composición. Impuesto agrícola, composición. Impuesto a la minería, el quinto real. Mira, no te puedes olvidar, quinto real, composición, alcabala. Trabajaba el mitayo, sí, y le pagaban su dinero. Poquito, pero le pagaban. Bien. Zona de producción, obrajes, grandes talleres cercanos a las minas. Y los chorrillos, que eran pequeños talleres cercanos a las minas. Chicos, estamos acabando, ya estamos acabando, no te vayas a ir, no te vayas a ir. Propietarios talleres, la nobleza o lo español. El impuesto, como te dije, alcabala.
forma de explotación mita y obrajera. Los indígenas de las regiones trabajaban en los obrajes una cantidad de meses al año, a cambio de un salario. Principio económico, el exclusivismo y el monopolismo. El monopolismo, ¿bien? El monopolismo, es decir, es que todo lo que hacía el comercio es 100% importable y exportable solamente con España, no con otros. Vamos con la sociedad. Aquí terminamos. Vamos con la sociedad. La nobleza peninsular es el español. Latifundista, dueño de tierras, tenía cargos políticos más altos, siempre y cuando haya nacido en España. Si tus padres son españoles, pero naciste aquí en el Perú, eras nobleza, eras un criollo. Bien, había una nobleza indiana, criollo noble, propietario de cargos políticos, y una nobleza indígena. Es decir, los herederos de los incas, ¿no? De los príncipes, o aquellos que apoyaron a la invasión. A estos se les llamaron caciques. Eran los intermediarios entre los indios y la nobleza indiana o nobleza peninsular. El cacique era el soplón, pues soplón, el que se vendió por oro el español. Ese es el cacique. El sector medio, criollos, hijos de españoles, pero ya pues se dedicaban al vicio, pues eran vagos, alcohólicos, dormilones. Ellos eran criollos sin nobleza, ¿ya? No tenían cargos públicos. Y finalmente el sector popular, el indígena, mitayo, el mitayo es trabajador, ¿bien? De mina, plaza y obraje. El yanacona es un sirviente, ya no es trabajador, es un sirviente. Faltriqueras y mingados. El esclavo, habían tipos, ¿no? El ladino, el bozal, cimarrón y mogollón, que bueno, son ya divisiones que se le dan a los negros, ¿no? Finalmente, la combinación de digamos, está mal dicho, ¿ya? De razas, porque se hablaba de raza blanca, el indio, el negro, ¿ya? La combinación de todo esto te daban las casas, ¿no? Por ejemplo, los mestizos son hijos de indios con españoles, ¿no? El mulato, hijo de español con india, ¿no? El sambo también. El morisco es el musulmán que vino de allá, algo así. Salta para atrás, entre otros. Mira, acá te voy a compartir esta parte final, que es las castas. Te voy a pasar las castas, ¿ya? ¿Has escuchado de las castas alguna vez? ¿Sabes qué es un criollo? ¿Sabes qué es un criollo? ¿Quién me dice que es un criollo? Cuando me dice que canta música criolla. ¿Qué es un criollo? El criollo es el hijo de españoles, pues, ¿no? Nacido aquí, en América. El mestizo, hijo de español, ¿no? El hijo de español e indio. También hay castizo. Así es, Gilmar, muy bien. Mira, acá te pongo en resumen una cancioncita que resumen esto. A ver, ahí te lo pongo. Dame un segundo. Ya, ahí. Mira, vas a ver las castas, ¿ya? Español con un mestizo. Español con un indio es mestizo. Español con mestizo es castizo. Español con un negro es mulato y mulato con español es morisco. Español con morisco es un chino. Chino e indio es un salta para atrás. Salta atrás con mulato es un lobo y más chino es jíbaro y todavía hay más. De aquí en adelante es más complicado, mulato y jíbaro de albarazado. Negro y albarazado, cambujo y más un indio, eso es Santiago. Y no se acaban los nombres raros, Santiago con lobo, calpa mulato, cambujo más calpa mulato da, tente en el aire. Y eso más mulato nos da, no te entiendo, no entiendo, con india nos da torna atrás. Es la lista. Ya, es la lista de castas de la Nueva España. Por favor, no te olvides.
Nueva España es México. ¿Bien? Nueva España es México y con eso ya terminaríamos la parte social, económica y política, también hemos visto, del virreinato, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar, nos hemos pasado ya el tiempito. Espero que se haya entendido y que la clase te haya gustado.